Tito capítulo 1, versículo 5, siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese la deficiencia y estableciese anciano en cada ciudad. Así como yo te mandé, el que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disoluciones ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no sobrio, no iracundo, no dado a los vinos, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonestas. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Gracias te damos, Padre, por ese privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar aquí. Gracias te damos, Padre, porque tú estás aquí en este lugar. Sabemos, Padre, que tú te moras en este lugar. Dios amado, Señor Jesús, aquí estás. Padre, Dios amado, Señor, te pido en esta preciosa hora que sea tu Santo Espíritu, Dios amado, Señor, hablando, Padre, sobre mis labios, Señor Jesús. Bendice ese pueblo, ese remanente, Padre, que abre, Padre, el oído espiritual para que esta palabra penetre, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, cada día, Señor amado, Dios Todopoderoso. Señor Jesús, quita, Padre, pensamiento de hombre, pensamiento de este mundo. Señor Jesús, quiero ser usado, Padre, Dios amado, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias te damos en esta preciosa hora. Gracias, Espíritu Santo, que sea tú hablando sobre mis labios, Señor amado, Señor Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que puede tomar su lugar. Y nuestro tema va a ser, hermano, Dios busca verdaderos cristianos, no hipocresía. Está duro, ¿eh? Amén. Quería poner también a este tema que requisito para el verdadero cristiano. Hay un requisito. Es que ser cristiano, hay veces nosotros, ser cristiano es fácil. Ir a una iglesia, tener una Biblia, es fácil. Pero vivirlo, lo que está escrito en la Biblia, los requisitos que está. Entonces, si no lo estamos cumpliendo, somos hombres y mujeres que hay hipocresía en nuestro corazón. Por eso dice el tema, Dios busca verdaderos cristianos, no hipocresía. Amén. Por eso nos habla la palabra, el punto número 1, el versículo número 1 que nos habla, hermano. Le dice el apóstol Pablo a Tito, y de arriba dice requisito de los ancianos, los obispos. Cuando habla de anciano, de obispo, habla de un diácono, un pastor, un evangelista, de lo que usted puede llamar, que es llamado por Dios. Entonces, como nosotros como cristianos somos llamados, sabemos que somos escogidos por Dios también. Entonces hay requisito para nosotros, porque hay veces nosotros pensamos es que es para el líder, para el pastor, para la pastora, para solo los que están enfrente, no, para ustedes también, porque aquí habla de que nosotros tenemos que dirigir a nuestros hijos también. Siempre yo he dicho, en aquel día cuando Dios nos presentamos, en aquel día Dios nos va a preguntar todas esas cosas a nosotros, si lo cumplimos o no lo estamos cumpliendo. Por eso le dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 5 a Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta para corregirse la deficiencia y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, le dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando habla al apóstol Pablo, hoy en esta noche nos habla Dios a través de su palabra, Él nos ha hecho un llamado. Un ejemplo nos dice, por eso, por esta causa yo te llamé, te dejé o te levanté en Indiantao, un tour donde quiera que nosotros vivamos, Salvador, México, donde quiera que nosotros vayamos. Si nosotros realmente, hermano, algún día Dios nos va a llamar, tenemos que predicar la palabra conforme a lo que está escrito. Entonces aquí está hablando. Quizá podemos ver de un pastor, de un líder, de un evangelista,
Pero realmente, hermanos, sabemos que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser siervo de nuestra casa. Entonces, lo que Dios nos pide a nosotros, ¿estás corrigiendo a tus hijos? ¿Estás corrigiendo tu casa? Porque hay veces nosotros, aquí la palabra dice que Dios necesita también mujeres, hombres, cristianos que tengan hijos creyentes. Entonces, ¿y si no tenemos hijos creyentes? Por eso le dice el apóstol Pablo, por esta causa te dejé en Creta para corregirse. ¿Será que el pueblo hoy en día se deja corregir por el pastor o por el que está predicando? No nos queremos corregir. Queremos vivir hasta nuestra manera. Pero Dios ha levantado un pastor para corregirnos, para no desviarnos. Si Dios ha llamado es para que nos corrige, pero ahorita hay pastores que no corrigen al pueblo de Dios. Hay pastores que, como dice la palabra de Dios, como predicó nuestra hermana, son perros mudos que no predican la palabra, que no exhortan el pecado. Están viendo el pecado que se está moviendo en la iglesia y ellos se hacen ciegos y perros mudos que no predican la palabra de Dios. Pero lo bueno, gracias a Dios, que aquí tenemos un pastor que nos predica la palabra, que nos exhorta la palabra, que aunque nos duele, hermano, pero seguimos escuchando a nuestro hermano pastor. Porque hoy en día, hermano, realmente sabemos, y el pastor ha explicado, muchos hombres que Dios ha llamado, realmente el que es llamado por Dios es respaldado por Dios. Y hay hombres que es puesto por la gente, puesto por la familia, porque muchos pastores tienen mucha familia y es que usted predica bonito y ¿por qué nos predica? Entonces la familia o otros miembros lo pone a ese pastor y eso no tiene respaldo de Dios. Y eso no predica la verdad, no predica, no corrige. ¿Por qué? Porque es mi familia. Lo voy a herir, se va la ofrenda, se van los diezmos, todo eso ya no va a ver para mi bolsa, porque muchos hoy en día lo han tomado esta santa camino de Dios, no un negocio, no lo tienen porque realmente quiere salvar a la gente, quiere salvar a las almas, no quieren corregir al pueblo, pero por eso, un ejemplo, Dios ha dejado al pastor para que corrigiese al pueblo. Y más aquel que se pone, es que yo predico bonito, es que yo predico mejor que el pastor, yo voy a ser pastor. Está más perdido, no sabe dónde está caminando. Porque realmente, hermano, del que es llamado por Dios, yo sé que cuando es llamado por Dios, Dios te respalda, Dios está contigo y tienes la autoridad, tienes el poder de reprender el pecado, con autoridad vas a hablar a la gente. Pero cuando no, hermano, no, hombre, hasta aquí podemos temblar y decirlo, no dar la palabra con lo que está escrito. Pero por eso dice el apóstol Pablo, por eso te dejé para corregir la deficiencia y establecer anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces el punto número 1, hermano, que Dios nos pide de nosotros es corregir. Pero hablamos, hermano, que si Dios nos ha llamado, nosotros como siervos de nuestros hogares, también nosotros tenemos que corregir primero en casa. Porque hay veces nosotros queremos corregir aquí, pero en casa nuestra familia está caminando así como quiere. Y entonces, ¿cómo yo vengo a corregir aquí si mis hijos están como siervos? Entonces, hermano, por eso en casa primero tiene que ver la corrección. Entonces, por eso en casa yo tengo que corregir a mis hijos. La pregunta es, ¿cómo usted quiere ver a estos jóvenes, la juventud en un futuro? ¿Destruidos, derrotados o en victoria? En victoria. Queremos ver a esos niños que van creciendo, especialmente de nuestros niños de la música, que va en otro lugar a cantar, a predicar. A eso Dios la ha llamado. Pero ¿quién es lo responsable que esos niños van a salir victoriosos? Usted de la casa, no el pastor. El pastor los puede corregir aquí, pero llegando en casa, ¿cómo ellos se comportan? ¿Cómo ustedes lo corrigen a los niños? Desde ahí empiece la corrección.
Desde ahí nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos para que sean niños obedientes, hijos obedientes y que no se aparte de los caminos de Dios. Porque dice la palabra de Dios, corrige el niño desde temprano para que no se aparte de los caminos de Dios. La pregunta es, ¿por qué hay hijos que se han apartado de los caminos de Dios? ¿Por qué hay hijos que están destruidos por Satanás hoy en día? ¿Quiénes son los que fueron el culpable? ¿El pastor que no les dio bien la palabra? ¿El líder que no le dio bien la palabra? ¿O los padres que no lo corrigieron desde pequeño? Si desde chiquito, como está Elías, desde ahí hay que agarrarlo, hermano. Nosotros queremos agarrar desde grande, ya no se puede. Ya no se puede, de grande ya no se puede, ahí te pueden pegar. No, desde pequeño, dice, hay que corregir a esos niños para que sean hombres y mujeres adoradores de Dios, verdaderos adoradores. Nosotros queremos corregir cuando ya están grandes, no, hombre. Ahí quítate porque te doy, mami o papi, porque realmente, pero hermano, realmente ahorita yo creo que nosotros como padres tenemos miedo a los hijos, hermano, de chiquititos que nos manda, hermano, ahí en la casa y nos pegue. No. Hermano, ¿y cómo realmente hoy el cristiano tiene miedo de corregir a sus hijos? Hermano, desde tiempo antes, los abuelos, los tatarabuelos, nuestras madres, antes, hermano, cuando corregían ellos, no, hombre. Tenías que pedir permiso para ir a la tienda, pedir permiso para ir a algún lado. Pero ahorita, ahí vengo, mamá. Vaya, ¿tienes pasaje? Si no le doy, aquí le doy. ¿Tienes para tus aguas? Aquí le doy. Todo. Estamos alcahuete por estos niños. Por eso ellos están creciendo como ellos quieren. Ellos están creciendo a su manera. Pero desde temprano nosotros vamos a corregir. Y entonces esos niños van a ser niños obedientes, niños trabajadores, niños que realmente, hermano, van a conocer la palabra de Dios. Pero hay niños realmente hoy en día están perdidos. Pero por eso la pregunta es, ¿quién es la culpa? ¿Será que del pastor o del diácono el que no exhorta? Somos nosotros que no exhortamos a nuestros hijos desde pequeños. Por eso instruye el niño en el camino, dice. Cuando fuere viejo, no se aparte. Instruir, dice, caminar. Pero nosotros, hermano, nuestros niños realmente, por eso le dice el apóstol Pablo a Tito, dice, te dejé para que tú corriges la deficiencia. Cuando habla de deficiencia, algo, hermano, que no está completo, no están haciendo la gente. No estamos caminando bien. ¿Qué dice el pastor? Nos tiene que corregir, nos tiene que decir cómo caminar. Pero hoy en día, hermano, como dice nuestro abuelito, entra aquí y sale por un lado y caminamos a nuestra manera. Y realmente, hermano, cómo Dios nos va a usar, cómo Dios nos va a fortalecer, cómo Dios realmente, hermano, si nosotros estamos caminando a nuestra manera, no se puede. Por eso le dice a Tito que yo te dejé para que usted corriges. Pero muchos hoy en día, hermano, no quieren ser corregidos por el pastor. No quieren, incluso hasta no quieren. Sabemos, hermano, que los siervos es llamado por Dios. Ahí está el pastor, la pastora. Y cuando la pastora le dice, no, hombre, mira cómo vienes. Está un poco duro. Y entonces cuando nos dice, nos cae mal, pero es una corrección, hermano, que es para nuestro bien, que andemos realmente, como dice la palabra de Dios, vestimos como verdaderos cristianos, como Dios. Por eso Dios busca verdaderos cristianos, no hipocresía. Cuando usted no quiere ser corregido es porque hay una hipocresía en tu corazón todavía, no te gusta, no te agrada. Por eso dice el 2, el que fuese irreprensible de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no tenga acusados de disoluciones ni de rebeldía. Escuche bien lo que dice esta palabra. Dice un predicador, un líder, un pastor, ustedes, miembros, estoy hablando como político. Dice,
que el que se para aquí, el que se canta aquí, el que tiene un privilegio, ¿cuántas mujeres tiene que tener? ¿7? ¿10? ¿O 15? Aquí dice, porque muchos, dice ellos, en otros lados dice que permite tener 7 mujeres. En otro lado que no conocen a Dios y van directo al infierno. Pero dice la palabra de Dios, el que se para, canta, predica, que tenga una sola mujer. Amén. Jóvenes, ¿cuántos novios tiene que tener un músico? 2, 3, 4, cambiar cada día. Uno el lunes, uno el martes, uno el miércoles, uno el jueves, uno viernes, uno sábado, uno domingo. Sí, porque realmente ahorita para los jóvenes que no son exhortados, ellos viven a su manera, ellos caminan a su manera. Por eso la palabra de Dios nos habla, hermano, que si yo quiero predicar, quiero anunciar, quiero evangelizar, quiero hacer de todo, que tenga una sola mujer. Que no ando en coqueto o coqueta por ahí, porque muchos ahí en el trabajo, no, hombre, están coqueteando y están coqueteando con Satanás, no están conectando con Dios. Y muchos hermanos realmente, como la palabra nos hemos escuchado, hermano, que les gusta escuchar el coqueteo de Satanás. Peor que Pancho no te dice mi amor y otro te dice mi amor. Sí, porque muchos, Pancho ya no te dice buenas palabras, pero tu esposo no te dice buenas palabras. Y es el que agrada al cristiano, le agrada, dice, no, es que me atrae, me gusta cómo me habla. Y entonces está cambiando de esposo o de marido cada rato. Y si me paro aquí, estoy santificando, estoy haciendo lo correcto. No estoy haciendo lo correcto. Entonces por eso la palabra de Dios nos dice que, punto número 1, cuando habla el que fuese irreprensible, dice que no haya otro hombre o mujer como esa mujer. Pero la pregunta es, ¿qué dice de nosotros en el trabajo? ¿Qué dice de nosotros en la calle? ¿Será que nos dice, oye, es que aquel es el único, no hay otro como él? No tiene pecado, no habla maldad, no habla palabras malas. ¿Será que así nos dice? O es un hombre enojón, es un hombre bravo, es un hombre que le sale palabrotas en su boca todavía. Entonces no somos hombre irreprensible, no somos hombre cambiado, no somos hombre transformado todavía. No hemos conocido a Dios todavía. La pregunta es, ¿cuándo son coquetas? Sí, porque hay mujeres que son cristianas que todavía están coqueteando al mundo todavía. Como decía nuestro hermano pastor aquel día, ¿por qué Eva está haciendo caso a Satanás? ¿Por qué está platicando con él? Porque no son, punto número, mujeres no de oración, no de ayuno. Porque una mujer de oración, de ayuno, no creo que cualquier hombre le toca, no creo que cualquier hombre le coquetea. Tiene que ser, yo soy una sierva, yo soy un siervo de Dios. Pero no, hombre. Aleluya, dice que sea un hombre irreprensible. Sabemos, hermano, y vemos en la Biblia que hubo hombres irreprensibles, hombres que caminaron conforme de la palabra, conforme, y realmente, hermano, caminaron con Dios. Sabemos que muchos hombres caminaron como Dios. Como Moisés, sabemos la historia de Moisés, fue un hombre que hoy en día, si vemos, hermano, en muchos lados, dice que fue un hombre obediente a Dios, fue un hombre irreprensible, único, no haber otro hombre como él. Un profeta Moisés, que realmente, hermano, él escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre irreprensible, era un hombre limpio, tenía un corazón limpio delante de Dios. A esos hombres, a esas mujeres, Dios les habla. Por eso nosotros nos hablará Dios. Que somos hombres realmente, hermano, irreprensibles. Amén. Somos, hermano, cuando nosotros nos santificamos, Dios nos habla, Dios nos muestra el camino en donde tenemos que caminar. Y dice la palabra
irreprensible y marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes. ¿Y qué pasa con nuestros hijos que están alejados, separados de Dios? Yo creo que, hermano, yo siempre he dicho eso, qué tristeza, que algún día yo gozando con el Padre o gozando en el cielo y mi hijo en el infierno quemándose. Pero ¿qué no son los responsables de eso? Somos nosotros, hermano. Por eso esos niños, hermanos, si usted quiere ver algún día en el cielo contigo, usted tiene que corregirlos, tiene que insistir, yo creo que, hermano, tienes que caminar con ellos. Realmente no hemos, como dice nuestro hermano pastor, no perdemos la esperanza, nuestros hijos que están alejados, nuestros familiares que están alejados. Hay que seguir orando, hay que seguir clamando. No dejemos de orar por ellos, hermano. Cristo los va a traer. De alguna, de otra manera, Dios los va a traer, hermano. Y sabemos, hermanos, conocemos las historias de muchos, quizá con un pie, con una mano, pero de que Dios los va a traer, los va a traer. Amén. Y quizá a punto de morir. Porque Dios, hermano, en mi caso mío, Dios muchas veces trató conmigo. Muchas veces yo creo que Satanás quiso quitar mi vida, pero Dios siempre ha estado. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para nosotros. Tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hermano, por eso dice la palabra, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disoluciones ni de rebeldía. Entonces nuestros hijos, hermano, cuando habla la palabra del Señor, disoluciones, que no están peleando allá afuera, que no haya pelea. La pregunta es, ¿usted conoce a tus hijos que no están peleando en la escuela? ¿Quién conocerá a tus hijos que están peleando en la escuela? Usted no lo sabe. Ellos porque se van. Los que saben son los maestros. ¿Cuántas veces les ha llamado y le dice, mira, tu hijo no se comporta bien y es muy peleonero? Y entonces, y usted no lo corrige, le dice, mi chulo, mi mamita linda, hasta le da un premio. Sí, porque muchos le dicen, es que, y yo así lo hago a mis hijos. Pero hermano, por eso tenemos nuestros hijos que son rebeldes. Tenemos nuestros hijos que están peleando allá afuera. Muchos están peleando en el trabajo, en la calle, donde sea, hermano. Pero la palabra es que no tengamos hijos así, dice la palabra de Dios. Amén. Que no tengamos hijos de acusaciones, hermanos, de malas acusaciones, de disoluciones, dice, de rebeldía. Dice el 7, porque es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no sobrio, no iricundo, no dado a los vinos, no pendiciero, no codicioso, de ganancia deshonesta. Cuando nos habla la palabra del Señor aquí, hermano, cuando habla de un hombre realmente de administrador de Dios, dice no sobrio, no dado a los vinos, porque muchos pastores, muchos músicos más allá en Guatemala, siempre he dicho yo, hermano, que más cuando tocan o no en una vigilia, dice, les dan eso, aunque no toman vino, pero les dan esos energía y para emborracharte, porque esa energía trae muchas cosas, muchos químicos, hermano. Pero para el cristiano es, por eso dicen los predicadores, hay muchos que cantan, van para allá, van para acá, igual que el predicador salta, canta, no, hombre, el monstruo es el que le está brincando en la panza. No es porque tiene el Espíritu Santo. Por eso dice que no haya una hipocresía dentro de nosotros. Es hipocresía, hermano, cuando usted salta, canta y hace de todo, y cuando realmente es en la carne. Está danzando en la carne, está danzando, no está danzando el Espíritu. Sí, porque muchos hombres, he visto ya hasta caja, hermano, allí están repartiendo siervas. Apenas lo vi, 2 siervas que estaban haciendo salud con ese, ¿cómo se llama ese? Adrenalina. Y eso es una cosa, es terrible, es tremendo. Aquí habla de vino, por eso
ya no tenemos que tomar de esas cosas. Porque muchos hermanos, y también cuando dice no codicioso de ganancia deshonesta, aquí habla, hermano, como dije al principio, de hombres que los puso la iglesia o los puso el miembro, o él mismo se pone y él dice que allá hay dinero, dice que allá es buen negocio. Entonces hemos visto, hermano, ¿verdad? Que sí dice, hay una pastora que vi, dice, hermano, aquí va a salir una casa, aquí va a salir mi casa, mándame 1,000, 10,000, y el que aporta más va a ser bendecido. Son hombres, hermanos, codiciosos, son hombres, hermano, que realmente, hermano, no son llamados por Dios. Y hay hombres, yo creo que, hermano, por eso tenemos que abrir nuestros ojos espiritual, nuestro oído espiritual. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos están predicando, hermano? Y muchos hombres sí a esa gente le dicen, sí pastor, sí pastora, yo le doy. Que realmente, hermano, no nos está enseñando la palabra de Dios como lo que está escrito. Usted diría su diezmo para un iPhone, que te dijera, no hombre, necesito el iPhone 20, 18, no sé qué es lo que sale ahorita. No, y ya ves que está saliendo en las redes sociales y dicen, no hombre, uno para la pastora, uno para el pastor, aquí va a salir. Son hombres que deme, pero no dan la palabra, no corrigen la palabra, no le dan al pueblo de Dios. Y son esos hombres, hermano, espero que usted se mete en la palabra de Dios cuando habla de hombres codiciosos, de ganancia. Son esos hombres, hermano. La Biblia los llama, o los predicadores los llama, esos hombres que ellos se ponen, como siempre decimos, el pastor que Dios lo pone, o el pastor que la gente le pone, y el pastor que se pone él sí mismo. Entonces son esa gente que codicioso de ganancia, y son esa gente, les llama, no son pastores, son entretenimiento, son gente que entretiene a la gente. ¿Por qué? Bueno, no había dicho eso, pero llegó en ese mensaje. Recordamos, hermano, que cuando tuvimos yo creo la vigilia de los jóvenes, y Fernando dijo, pastor, que tengo algo que hacer. Y entonces, yo no sé cómo usted vio. Sabemos, hermano, que meterse en la oración, que alguien que se para aquí a predicar la palabra, es que la gente están escuchando, pero para mí entretener a la gente y decirlo es que vamos a hacer un concurso. ¿Quién sabe más? Y cuando tú no sabes qué hace la gente, se ríen de ti. Eres un títere, eres que se burlan de ti. Y entonces son hombres que realmente, y otro día va a venir, hermano pastor, yo traje unos payasitos. Hermano pastor, yo traje unas danza. Y todo eso se está metiendo, porque son hombres que son llamados, ellos se pusieron, son hombres entreteniendo a la gente. No son pastores que realmente son llamados por Dios. Aquí, hermanos, yo siempre digo, tenemos un pastor que es llamado por Dios, que nos exhorta, que nos da la palabra como está escrito, y tenemos que caminar. Pero realmente mucha gente les gusta eso. Mucha gente busca eso. Busca realmente esa chuleta, como dice no el Espíritu Santo, hermano. Yo he visto gente realmente que es lo que busca. Pero, hermanos, si ya salimos de ahí, ya Dios nos quitó ahí, ya nos pertenecemos ahí. Más allá, hermano, muchos predicadores realmente que ellos están entreteniendo a la gente con muchas cosas, hermano. No son llamados por Dios. Y el hombre cristiano que dice que estamos en el Espíritu, delante de los ojos de Dios no está bueno. ¿Por qué? Porque poco a poco así el mundo, ellos están metiendo al mundo.
¿Usted dónde cree que usted mira ellos cuando dice, ellos ponen diferentes, dice la palabra de Dios, diferentes, como los músicos, o como un ministerio, o como un ministerio de danza, un ministerio de payaso, un ministerio de cualquier cosa? Ellos lo ponen porque están entreteniendo a la gente. Y hay pastores, dice, ¿cómo vamos a entretener a nuestros jóvenes? Se están aburriendo. ¿Por qué no hagamos un fútbol, un equipo de fútbol con otra iglesia? Están entreteniendo a la gente. Esos pastores, yo digo, no son llamados por Dios. Están entreteniendo a la gente. Es que el pastor, hermano, que es llamado por Dios, no está entreteniendo a la gente, está conduciendo a la gente cada día a que se santifique, a que camine conforme a la palabra de Dios. Realmente, hermano, hoy en día, ¿cómo vive esos predicadores que ellos se pusieron solo? Hay hipocresía en el corazón, no viven la palabra, no están caminando como verdaderos cristianos. Hay muchas cosas, hermano, que vemos hoy en día. Si ves el hombre que se pone solo, que sí dice, usar pantalón no es malo. Usar aretitos no es malo. Hasta había una pastora que decía, no, si el arete dice que brilla como brilla el Espíritu Santo dentro de mí. Pura hipocresía. ¿Será que el Espíritu Santo así brilla? No, hermano, todas esas cosas ya, como dice el apóstol Pablo, si Dios ya nos transformó, ya Dios nos libró de todas esas basuras que hacíamos antes, ahorita somos nueva criatura. No tenemos que caminar de los que como están caminando los mundos. Por eso ves usted aquí cuando vamos a cantar una bachata, vamos a cantar un merengue música. ¿Dónde cree que usted escucha a esos predicadores, los merengues? Mundanos. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos, si Dios nos ha llamado a corregir, a anunciar, entonces tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Porque realmente, hermano, no estamos para entretener a la gente. Si Dios nos hubiera llamado a entretener a la gente, no, hombre, aquí estuviera lleno de balones. Tuvieran hasta el árbol de Navidad tuviéramos aquí. Sí, pues, ya está listo. Hasta aquí tuviéramos un listo tal día, cumpleaños el pastor, cumpleaños la pastora, cumpleaños la hermana, cumpleaños el diácono. Sí. Y fíjese, hermano, cómo vive la gente. Y son gente, hermano, estudiados, son gente que conocen a Dios. Me estaba contando allá en Guatemala, escuche bien. El pastor de nosotros, el pastor que estaba, se murió. Y entonces se quedó la pastora, pero la pastora ya no le hicieron caso. Entonces se levantaron los diáconos y dijeron ellos, vamos a buscar un predicador reconocido que tenga títulos. Y dice, el que tenga títulos, que tráigale. Pero la pregunta es, ¿será que ese título es el que nos va a entrar en el reino de los cielos? No, es tu perseverancia, es tu humildad, es tu caminar, es de todo, hermano. Eso es el que me va a entrar en el reino de los cielos. Y mucha gente parece que, ¿será que para sacar un endemoniado tengo que llevar ese título? ¿O tengo que tener el Espíritu Santo? Porque dice, ¿cómo se llama aquellos que llegaron con el pastor? El Capmellán, algo así, un grupo que realmente dice que ellos saben, y uno de esos pusieron. Y estos días dice que él hizo una reunión donde él dijo, voy a celebrar mi cumpleaños, pero necesito el apoyo de ustedes, las viudas, las que no tienen esposa, ¿y dónde van a sacar las mujeres si no trabajan? Allá en Guatemala no hay trabajo. Pero por eso son hombres que dame, pero para predicar, anunciar, para darle a la gente.
No tienen palabra. No son llamados por Dios. Todos son realmente, hermano, todos son codiciosos, todos son de ganancia. Y la pregunta es, ¿dónde va la ofrenda? ¿Dónde van los diezmos? Y esta iglesia donde voy, hermano, es la iglesia más grande. Cuando estaba ahí tendrá unos sus 1000 miembros. Ahorita hicieron una iglesia más grande, unos 2000, 3000, 4000 miembros. Está grande la iglesia. Y la pregunta, ¿dónde va el diezmo? ¿Dónde va la ofrenda? Y todavía el pastor dice, quiero celebrar mi cumpleaños, pero necesito la ayuda de las viudas, de los que no trabajan. Son hombres, hermano, como dice, son hombres entretenimiento a la gente. Si a mí me gusta el pastel, yo como mi pastel con mi dinero. No es porque yo estoy pidiendo a la gente, decirle, hermano, voy a celebrar mi cumpleaños tal día y necesito el apoyo. No, hermano, son gente realmente no son llamados por Dios. Por eso cuando nosotros predicamos, cuando ellos nos escuchan, así como predicamos, dicen, no, nos cae mal, no nos gusta, no saben predicar. Yo sí, porque tengo título, porque tengo un título. Pero ¿para qué necesita un título? Si con eso no puedo entrar en el reino de Dios. Es conforme humildad, conforme mi caminar, conforme si yo estoy cumpliendo los mandamientos que Dios ha dejado. A través de eso puedo yo entrar en el reino de Dios. Pero muchos hombres, hermano, si hablamos de eso, hermano, nos salimos toda esta noche. Realmente, hermano, muchas cosas estamos viendo hoy en día. Para mí, que me dijera el pastor, vamos a abrir una obra, pero tienes que estudiar y tienes que sacar el título, porque ahorita para ser pastor, pues tienes que tener tu papel, según de los que quieren ser pastores. Y hay un pastor que he visto yo ya, estuvieron líder como yo. Estuvimos predicando, estuvimos enseñando a los jóvenes, estuvimos dándole enseñanza. Pero ahorita dice que ya son pastores. Solo porque fueron a estudiar. Solo porque... Pero el problema es que no exhorta a la gente. Ni a sus esposas que están ahí exhorta. Estaba diciendo ya una joven ahí en el trabajo. Porque hoy hubo mucho calor y hubo mucho trabajo. Lo bueno que no tienes esas pestañas postizas, le digo yo. Si no, te caería aquí como negro. Como, ¿cómo se llama eso? Como el tecolote. Sí, porque muchos pastores ven a sus miembros así y no les dice nada. Hermosa, preciosa, rubia, llegó la rubia. Realmente, hermano, ya no hay exhortación. Y son hombres, hermanos, realmente que ellos se basan por un título. Ellos se basan porque es que yo he estudiado. ¿Para qué nos sirve el estudio? Si todo eso, hermano, dice la palabra, todo es vanidad, todo eso se queda. De lo que yo necesito, hermano, es mi comportamiento, cómo yo me estoy comportando. Cómo yo me estoy dirigiendo cada día a través de la presencia de Dios. Es lo que pide Dios de nosotros. Es la humildad. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que no codiciosa de ganancia, deshonesta. Cuando hablamos de eso, hermano, que todo eso, lo que están haciendo esos siervos, en aquel día van a entregar cuenta. Van a entregar cuenta porque aquí dice la palabra de Dios, todo lo bueno, lo malo que voy a hacer, en aquel día vamos a entregar cuenta. Amén. Escuche y ve lo que dice el 8. Sino hospedaos amante de lo bueno, dice, sobrios, justos, santos, dueño de sí mismo. Retener, dice, la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, dice, para que también puede exhortar como sana enseñanza y convencer a los que contradice.
Hay que sí, muchos hombres van a contradecir esa palabra. Pero dice nosotros, primero nos habla a nosotros, pero retén, dice la palabra, fiel, dice, como ha sido enseñado, dice, para que también puede exhortar. Entonces yo, para poder exhortar, tengo que caminar esa palabra. Tengo que retener esa palabra. Porque esos hombres no exhortan, porque no han retenido esa palabra. Ellos viven a su manera. Ellos viven con lo que ellos quieren hacer. Por eso dice Dios, hermano, en su palabra, que nosotros tenemos que retener la palabra. Retener la palabra, dice, fiel tan como ha sido enseñado, para que también puedes exhortar como sana enseñanza, dice, y convertir a los que contradice la palabra. Y muchos, hermanos, de los que contradice la palabra de Dios no son los miembros, son los pastores, son los que no se sujetan, son los que no son llamados por Dios. Son ellos los que se oponen a la palabra de Dios. Son ellos los que dicen, no, es que ese pastor predica fuerte, es que esa palabra no es así, es que, no, hermano, si Dios nos ha llamado a exhortar, como dice la palabra de Dios, a corregir, corrijemos, hermano, exhortemos. Pero hay veces, hermano, nosotros, yo creo que nos da miedo, miedo de exhortar. Pero ¿por qué miedo si la palabra de Dios es el que nos respalda? Es el que nos enseña cada día que nosotros. Amén, amén. Amén. Y mucho dice, porque hay en muchos contumaces, dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los que circuncisión. Escuche lo que dice esta palabra. Hay mucho, dice, contumaces. Dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los circuncisión. Cuando habla circuncisión, son los que están con nosotros, son los que conocen la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios, pero habla vanidades, engañadores. Y mucha gente le sigue a esos hombres, mucha gente aplaude a esos hombres. Mucha gente, realmente los que más son los que entretienen a la gente, no, hombre, aplauso, porque nos están entreteniendo. Pero cuando está duro la palabra, no, hombre, perdemos la señal, se va la señal como celular, ya no llega. O hacemos oídos sorditos y decimos, no, hombre, eso es para doña Chana, don Chano que no vino, esa es palabra. Y no aplicamos a nuestra vida. Hermano, por eso dice la palabra de Dios, Dios busca hombres y mujeres verdaderos y que no haya una hipocresía en nuestro corazón. Esta palabra, hermano, no sé si voy a terminar porque hay otro. También donde habló el apóstol Pablo a Timoteo, lo mismo que habló. Vamos a ver, yo creo, un poquito para que también busque ahí Timoteo. Capítulo 1 de Timoteo, capítulo 3. Escúcheme lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo también. ¿Ya lo tiene? 1 de Timoteo capítulo 3. Dice también el requisito del obispado. Dice, la palabra fiel, si alguna anhela, aquí ya está hablando de anhelar, de desear. Y dice, el anhelar el obispado, 3:1. La palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buenas obras desea, pero no es necesario el obispo sea irreprensible. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado los vinos, no pendenciero, no codicioso, no de ganancia deshonesta, sino amable, pasible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tengas hijos, que se sujeta con toda honestidad.
Escuche bien lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ya es diferente. El que anhela, desea, dice. Entonces es anhelar. Hermano, es que cuando tú anhelas, desea. Yo siempre cuando oro le digo, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? No es porque yo le digo, Señor, es que yo quiero, es que porque yo predico, yo sé y tengo que hacer. No. ¿Qué tienes para mí? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo para mi vida? No, eso no es nomás de como dice el versículo 1, y dice que el que anhela, dice, buenas obras, dice, desea. ¿Quién no, hermano? Pero nos habla la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que sea lo mismo aquí como dice allá, que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Cuando habla de sobrio, hermano, un hombre que tiene que, eso sí, estar firme, estar atento, prudente, dice. Que no le mueve nada, como aquellas vírgenes prudentes, esperando al Dios, al Maestro. Pero nosotros, hermano, hombre, no somos prudentes en todo. Decoroso, dice, hospedador apto para enseñar, dice. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, dice, de ganancia deshonesta, sino amable. ¿Qué nos pide Dios de nosotros? Amable. ¿Usted es un hombre, una mujer amable? Tú ama a tu hermano, dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén. Incluso Jesús dijo, ama a tu enemigo. ¿Será que estamos amando a nuestro enemigo? Y hay una palabra, no sé dónde está, que dice, si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Pero ¿quién va a hacer una carne asada? O mi amigo que, no hombre, ni a la familia, que peor sí. No. O le das dice ahí el que si te pide de beber, dale de beber. Dale una Coca-Cola bien fría y es tu amigo, tu enemigo. No, hombre, ¿quién lo va a hacer eso? Nadie. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que amar. Dice amable, tenemos que ser amable. Tenemos que ser amable, hermano. Cuando habla de amabilidad, tenemos que ser amable en todo, hermano. Aquí en la iglesia, allá afuera, en el trabajo, en la casa, donde sea que vayamos, seamos hombres amables. Amén. ¿Y dónde empieza la amabilidad? Ahí en casa. ¿Quién nos enseña la amabilidad? Padre y madre. Respete, hijo. Salude, hijo. Allí empieza en nosotros. Pero cuando no hay, hermano, quítate de ahí porque no hay una amabilidad dentro del corazón. Pasible, dice. No avaro, dice. Que gobierne bien su casa, dice. Que tengas hijos sujetos con toda honestidad, dice. Entonces que primero el hombre, primero la casa, que sea honesto, y después los hijos. Porque si no somos honestos y nuestros hijos, ¿no? Porque recordamos, hermano, que nuestros hijos van a ver de lo que nosotros hacemos. Van a ver de lo que nosotros cómo estamos conduciendo, cómo estamos hablando, cómo estamos nosotros obedeciendo la palabra de Dios. Hay otro que quería decir, cuando digo que en casa se corrige, nuestros hijos ven de lo que nosotros hacemos en casa. Va a decir tu hijo cuando tú le dices, vamos a comer, pero vamos a orar. Y yo nunca, eso como yo estoy aquí, nunca he visto los hermanitos cuando comemos ahí, si oran por la comida o ya tienen el bocado y entonces ellos ven, hermano, ellos ven lo que nosotros hacemos. Pero si tú le dices, mijito, vamos a orar por la comida. Mijito, vamos a orar antes de acostar. Mijito, cuando vas a a la escuela, vas a orar. Ellos están aprendiendo ser amables, dice la palabra de Dios, como dice ahí, aquí, que gobierne bien, dice,
que tenga hijos honestos. Y dice el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, escuche bien lo que dice el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Habla de los siervos. Pero hay un siervo, hermano, que sabemos que él corrige. Corrige desde casa, corrige desde aquí la iglesia, pero hay pastores que no lo hacen también. Hay pastores que yo conozco y sus hijos ahí andan bailando y es porque no hay corrección en casa. Entonces, pero la palabra es, por eso dije al principio, ¿cómo yo vengo a corregir si no puedo corregir mi casa? ¿Cómo yo, si no puedo corregir un niño chiquitito? Y peor más un grande. Peor más miembros que hay de diferentes, hermano, carácter. Hay carácter suave, apacible, hay carácter, nombre, se enciende rápido. Como Pedro, ahí anda con su machete, nombre, Pedrito. Era un hombre que sacaba el pecho y daba todo por el maestro, pero tenía algo en su corazón todavía que no se ha cambiado, no se ha transformado. Y hay muchos cristianos ahí que ahí anda con el machetillo, que no los toque porque sacan las uñas. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Habla de los pastores que ellos se pusieron, o los familias que lo pusieron, no los pastores que son llamados por Dios. Porque los pastores que son llamados por Dios, ellos saben primero corregir su casa y corregir la iglesia. Por eso la iglesia está caminando, mira, conforme a la voluntad de Dios. Pero hay iglesia, hermano, que está más perdido que la llorona que está buscando sus hijos allá. Sí, porque gente, hermano, que realmente están perdidos porque no hay corrección. El pastor no los corrige. Hay realmente, hermano. Por eso esos pastores, dice, he escuchado yo que dice ellos, hermanita chula, linda, si hasta ahí un pastor dijo, si yo creo que habla de su esposa, si dice, no, si la hermana se puede arreglar, se puede hacer su paticure, manicure, panzacure, cejacure, cachetacure. Sí, ese es normal, no impide nada. Como quiera Dios mira el corazón, como quiera Dios, que realmente, hermano, ¿dónde están guiando a esa gente? Realmente muchos, pero cuando nos predica que, no hombre, no nos gusta, corremos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que primeramente escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Escuche bien el 5 ahí en el mismo capítulo, Timoteo 5. Dice, deberes hacia los demás, dice, no reprendas las ancianas, sino exhortarles. Porque hay ancianas que, como dice nos van un pastor, no, hombre, ni pueden caminar con esos pantalones. Y dice, no reprenda a las ancianas, sino exhortarles como a padre, a los demás jóvenes como a hermano, y a las ancianas como a madres, y las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, dice. Habla, hermano, que nosotros como la iglesia somos como hermanos, padre y hijos. Pero entre nosotros tenemos que exhortar, especialmente el pastor que está enfrente tiene que exhortar, como él dice, son como mis hijos, son como mis hijas. Entonces cuando él nos corrige, pues que no nos duele, porque es una corrección de padre, es una corrección de hermano que nos está exhortando. Y dice con pureza, cuando habla de pureza con sea,
como dice cuando hablamos de pureza, que sea de santidad, que caminemos, hermano, conforme a la palabra de Dios. Y dice el 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces hay viudas que no son, se dice que son viudas pero tienen esposo. Y dice, pero si alguno viuda tiene hijos o nietos, aprende esto primero, a ser piadoso para con su propia familia y no recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas lo que en verdad es viuda y no queda sola, espera en Dios y es diligente y súplica oraciones noche y día. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si en verdad es viuda, espere en Dios. Espere usted que, como dice nuestro hermano pastor, no esté ahí diligente y está ansioso de casarse. Por eso Dios nos dice, hermano, que nosotros, dice la palabra de Dios, que nos manda, hermano, que como hijos tenemos que obedecer a nuestros pastores, primeramente. Pero hermano, yo sabemos, hermano, que nuestro hermano pastor, él nos corrige, él nos enseña, él nos instruye en el camino correcto. Así que, hermano, sigamos adelante, obedeciendo a Dios y a su palabra. Porque a través de esa palabra, hermano, que nosotros podemos entender, comprender, llegaremos al cielo. Y esta palabra es el que nos va a juzgar en aquel día. Así como yo lo puse atención, así como yo lo rechacé. Hay una palabra que tenía también una prédica donde dice: cualquiera que me negare aquí en la tierra delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si yo voy a negar esa palabra, si yo voy a negar esa exhortación, Dios también aquel día cuando vamos a llegar ahí me dice: no te conozco, no escuchaste, no obedeciste la palabra de Dios. Y entonces por eso dice la palabra de Dios, y aquel día, ahí donde viene el ay, el lloro y crujir de diente. Por eso hoy es el tiempo, ese momento que nosotros, hermanos, caminemos conforme a la palabra de Dios. No nos desviemos, sigamos adelante, sigamos avanzando. Y quería, no sé qué otro día vamos a seguir con el Tito, porque esos 3 versículos está bueno. Habla de las, ¿cómo se llama? Enseña también a las mujeres. Enseña también a las mujeres. Y nomás llegamos a 8 versículos. Hay todavía, hermano. Por eso dice la palabra de Dios. Y mucho dice que nosotros, dice el 10, porque hay muchos, dice, muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Dice el 11, a la cual el precio es preciso, dice, tapar la boca de esos predicadores, hermano, que no predican la palabra de Dios. Porque muchos, dice, como dice arriba, muchos contumaces, muchos habladores, dice, de vanidad, engañadores, y la gente está siguiendo a esos hombres, hermano. Cuando te dice, no sé, cómo la gente realmente, hermano, si somos hombres y mujeres espiritual, por eso dice la palabra de Dios que hay que conocer al espíritu, los espíritus, los que se mueven. Porque muchos hoy en día, cuando el pastor habló de los engaños, los profetas, esos profetas que van a engañar a la gente, muchos ahorita están haciendo milagros como hacía Jesús. Y hay unos que son brujos y la gente, no, hombre, ahí anda detrás de ellos. Realmente, hermanos, son hombres. Por eso dice la palabra de Dios, incluso dice, los escogidos van a ser engañados. Y el pastor que realmente no tiene el Espíritu Santo, que no puede ni reprender un demonio, que no puede ni reprender
una enfermedad. Y le digo al miembro, pues vamos para allá, allá dice que hay un profeta, o allá dice que tal ángel Gabriel ya se bajó. Hay que ir a, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive esa muchacha? No me acuerdo su nombre. Perú. Entonces hay que ir a Perú para sanidad. Y mucha gente, muchos pastores le hacen preguntas. Por eso dice la palabra de Dios, hasta incluso los escogidos van a ser engañados. Y como hacen esos habla también de pastores que están engañando a la gente. Dice la palabra de Dios, hay vanidad en su boca, engaños en su boca. Por eso dice el 11, a las cuales es preciso, dice, tapar la boca con trostordena, casa, enterradas e enseñada por ganancia deshonesta, la cual no conviene, dice la palabra de Dios. Así que, hermano, agradecemos a Dios que aquí Dios ha levantado un pastor que es usado por Dios. Y sabemos, hermano, y cada uno de nosotros, Dios nos habla, Dios nos ha hablado. El problema de nosotros que hemos endurecido el corazón y no queremos caminar. Dios nos ha hablado cada día, hermano, cada uno de nosotros. Cómo tenemos que conducir, cómo tenemos que caminar. Así como dijeron, vamos a seguir en la campaña, vigilia, en donde sea, vamos a seguir a Tito, amén. Porque ya el número 2 habla de las mujeres, cómo se tiene que vestir, cómo se tiene que caminar, cómo se tiene que... Ahí habla de todo, hermano. Así que la palabra de Dios dice, como dice Isaías, no regresará vacía, no, que va a ser conforme. Pero si somos hombres y mujeres sabios, hermano, apliquemos a nuestra vida. Apliquemos a nuestra vida esta palabra de Dios. Escuchemos, como dice nuestro nombre, que no andamos ahí murmurando y decimos, es que el hermano habló por mí, habló por mi familia. No, la palabra habló en general. Recordamos, habló de los pastores, habló de los miembros, habló de los siervos, habló de todo. Hasta las viudas, que dice la palabra, si verdaderas son viudas, espera en Dios, no se desespere, va a llegar el príncipe. Sí, pero muchos se desesperan, se van con el primero que dice la palabra, espera en Dios. Dios va a traer uno en África. Así que Dios les bendiga, hermano. Sigamos adelante, sigamos caminando, sigamos obedeciendo la palabra de Dios, porque sin esta palabra, hermano, no podemos caminar. Con nuestra propia fuerza nosotros no podemos llegar lejos. Si yo salgo, voy, hago mi voluntad, yo no puedo llegar lejos. Y gracias a Dios, hermano, Dios hasta aquí, puedo decir, cada uno de nosotros Dios nos ha librado. Sabemos, hermano, lo que está pasando alrededor de nosotros. Yo siempre le digo, hermano Alejandro, no he visto nada. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios va con nosotros. ¿Por qué? A pesar de nuestra pequeña obediencia, Dios está con nosotros. No nos hace falta mucho, hermano, de obedecer la palabra de Dios. Póngase sobre su